Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPC de la Tacunga, Departamento de Ciencias de la Computación, Carrera de Ingeniería de Software, Cátedra, Modelos Discretos para la Ingeniería de Software, Docente Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz, Periodo 2022-51, octubre 2022, marzo 2023. Estudiantes: Cuenca Alvarado, Anthony Joel, Jacome Guarochico Juan Carlos, Villavicencio Estrella Esteban Fernando. Proyecto: Sistema de monitoreo para enfermedades y síntomas provocados por el sobrepeso. Resultados de aprendizaje: aplicar los principios de permutaciones o combinaciones y los fundamentos de la computabilidad y complejidad para resolver a través del desarrollo de algoritmos demostrativos proposiciones matemáticas y problemas relativos a probabilidades discretas enfocados en la evaluación de software y de experimentación relacionados a la ingeniería. El índice contiene resumen, introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión, resultados, conclusiones y referencias. Resumen: el sistema de monitoreo para las enfermedades y síntomas provocados por el sobrepeso es una aplicación la cual fue diseñada y creada para combatir el sobrepeso, ya que este aplicativo ayuda con el control y autocuidado de la salud al brindar información sobre el índice de masa corporal, siglas IMC. El sistema ha sido implementado en lenguaje Java con diferentes librerías como JDK y Absolute, los cuales nos ayudan a tener una interfaz más amigable y limpia para el usuario, además de la creación de funciones para todas las acciones que realiza el aplicativo. Introducción: el aumento de las personas con obesidad es un problema a nivel mundial, tanto como para el país y la provincia, ya que este trastorno alimenticio es considerado la epidemia del siglo XXI, por la cantidad de personas que la poseen, además de una enfermedad la cual ataca todo el tiempo, y más en tiempos actuales por la comida rápida, la cual tiene demasiado contenido graso. Para contribuir a la lucha contra la obesidad, se ha diseñado este aplicativo, el cual por medio de variables críticas como el peso y estatura, busca el diagnosticar el sobrepeso y por ende la obesidad. Por estos antecedentes, el presente proyecto se plantea un sistema que facilite el control del monitoreo para enfermedades y síntomas provocados por el sobrepeso, a fin de que el especialista tome las decisiones adecuadas. En cuanto a herramientas y métodos, tenemos como herramientas NetBeans IDE 3.0, lenguaje Java y JDK 8.0. En cuanto a métodos, tenemos registrar un usuario con contraseña para el uso exclusivo de cada cliente o usuario, calcular el IMC a partir de la fórmula usando el peso y la estatura del individuo, guardar los datos para dar el seguimiento del IMC por medio de gráficos amigables para el usuario. En cuanto a experimentación, tenemos el levantamiento de requerimientos funcionales, el análisis, datos y servicios, el diseño del software e implementación del algoritmo, lo que contiene compilación y ejecución. En cuanto al levantamiento de requerimientos, tenemos 1. Desarrollar una aplicación relacionada con el autocuidado de las personas de tal manera que contribuya en la prevención y control del sobrepeso u obesidad. 2. Identificar variables críticas del usuario relacionadas con peso, estatura y IMC. La aplicación facilitará al especialista a predecir enfermedades que tengan que ver con el sobrepeso u obesidad. 4. La aplicación le posibilitará al especialista generar recomendaciones médicas para la prevención y tratamiento del sobrepeso u obesidad. 5. Diseñar un conjunto de presentaciones de servicios de tal manera que permitan monitorear las variables críticas del usuario. Y 6. Desarrollar un conjunto de algoritmos de clasificación, regresión, segmentación y asociación basados en aprendizaje automático para la predicción del sobrepeso u obesidad a partir de la identificación y uso de las variables críticas. En cuanto al análisis de datos y servicios, tenemos datos: nombre usuario, contraseña usuario, edad usuario, estatura usuario, peso usuario, IMC usuario y diagnóstico usuario. En cuanto a servicios, ingresar nombre usuario, ingresar contraseña usuario, ingresar edad usuario, ingresar estatura usuario, ingresar peso usuario, calcular IMC usuario, imprimir diagnóstico usuario. A continuación tenemos un diagrama el cual se ve de forma más clara cómo está desarrollado el software. En esta parte tenemos lo que es el sistema de monitoreo para enfermedades, el ingreso, registro de usuario y el menú del programa principal, el cual contiene calcular el IMC, guardar datos, graficar datos, verificar datos, síntomas y sobrepesos y las instrucciones del mismo programa. Bueno, en lo referente al código del programa, primero tenemos el botón que es crear. En este botón que va a ir, primero se compara que todos los campos estén llenos. En caso de que uno de los campos o los dos campos no estén llenos, se manda un mensaje con una sentencia de control. En caso de que estén llenos, se indica que la cuenta fue creada con éxito. Y también hay la creación del archivo donde se guardarán los datos. Después se crea la carpeta donde se guardará el archivo de los datos.
Después se guardan los datos, usuario y contraseña. Obviamente se separa el usuario y la contraseña con 2 puntos en el archivo. Después iniciamos sesión. La misma cuestión. Verifica que los campos estén llenos. Si no están llenos, envía un mensaje e intenta abrir el archivo de las credenciales y crea un objeto FileWrite. También está la variable para almacenar la línea leída del archivo, la bandera para iniciar si se encontró un usuario válido. Lee cada línea del archivo hasta que se encontró una línea válida con una sentencia de control while. Si no se encontró un usuario válido, indica un mensaje, usuario o contraseña incorrectos, y después cierra el archivo. Para el cálculo del índice de masa corporal, primeramente tenemos que validar que sean números enteros o números decimales. En caso de que no sean números enteros o decimales, se va a marcar un error. En caso de que sí lo sea, se asignan los dos valores a dos variables, en este caso peso 1, 1 y estatura. Luego se crea una variable donde se va a almacenar el índice de masa corporal, y en esta parte de aquí se calcula el índice de masa corporal con la fórmula que es peso sobre estatura al cuadrado, y se imprime el índice de masa corporal. Después hay la función guardar datos. Primero se crea una variable que nos permita guardar los datos en el archivo, y también una función que compara el usuario para guardar los datos. Se agregan 2 puntos para separar cada dato. Se comprueba que el usuario es el que está ingresado en los datos para guardarlos en la línea del usuario. Se separa el dato ingresado con 2 puntos. Una función que guarda el dato acorde al usuario. En caso de que se guarde los datos se muestra un mensaje. En caso de que no se guarde el usuario se marca un error. En este momento vamos a la ejecución del programa. Primero se me aparece la pestaña de inicio de sesión. Si yo no ingreso en los dos campos algún dato, me va a aparecer contraseña vacía o viceversa. En tal caso de que ingrese los dos campos pero estén incorrectos, me va a aparecer usuario y contraseña incorrectos, por lo que creo una cuenta. Le doy en crear y me aparece cuenta creada con éxito, así que copio mi nombre de usuario y voy a la pestaña de inicio de nuevo. Y también ingreso mi contraseña. Se me abrió el menú de opciones de la aplicación. En la parte de calcular mi índice de masa corporal, nos podemos dar cuenta que si ingresamos una letra o dejamos un campo vacío y damos en calcular, nos va a aparecer el error. Ahora, si ingresamos de forma correcta los datos, que sería, le damos en calcular, me aparece y me calcula mi índice de masa corporal, que sería 24.70. ¿Esto para qué me sirve? Para la pestaña de guardar datos. Primero me acuerdo de mi peso, que sería 76.5. Le doy en guardar y me aparece dato guardado con éxito. ¿Cómo sé que se guardó el dato? Pues damos en el botón mostrar datos. Y aquí se guarda, y aquí se muestra 76.5. No me acuerdo mi índice de masa corporal, pues voy a donde lo había dejado, 24.70 en el caso. Le doy en guardar y le doy a mostrar. Y en los síntomas puedo, o yo tal vez tengo alguna duda de qué posible síntoma tengo, entonces en la pestaña de posibles síntomas le doy clic. Puedo ver cualquier síntoma y me indica lo que se siente el síntoma. En este caso yo me siento con fatiga. Entonces voy a guardar datos y le pongo fatiga. A continuación voy a guardar más datos para la demostración del programa. En esta parte me voy apoyando de la pestaña calcular mi índice de masa corporal y posibles síntomas para llenar los datos. Listo, he guardado datos de 4 meses. Estos datos los voy a utilizar para las siguientes pestañas. En este caso graficar datos, el cual me permite graficar datos tantos de los meses y también de los índices de masa corporales. Por ejemplo, voy a ingresar los datos. La gráfica de barras tanto del peso como del IMC deben ser parecidas, así se comprueba de que los datos fueron ingresados de forma correcta. Ahora para mostrar las gráficas damos en ingresar datos y damos clic sobre la gráfica. Se nos muestra una gráfica de barras con nuestros pesos. De la misma forma para los índices de masas corporales. En esta parte se puede ver que son prácticamente del mismo tamaño, porque se hicieron acorde a las medidas del peso. Para la parte de verificar avances, tenemos que ingresar los datos nuevamente. Listo, una vez ingresados los datos se puede verificar los avances.
En este caso, el primer mes tuve un peso normal, en el segundo mes tuve un sobrepeso, en el tercer mes otra vez volví a tener un peso normal y en el tercer mes tuve un peso bajo. También nos da indicaciones de lo que se podría hacer o recomendaciones de lo que se podría hacer dependiendo del peso. Y también nos dice qué pasó con nuestro índice de masa corporal. En este caso aumentó 2,87 del mes 1 al mes 2 y así sucesivamente. Supongamos que uno ingresa un dato. Le damos en verificar. La aplicación marca falta proporcionar índice de masa corporal y por ende tampoco da una gráfica. En la parte de cómo usar ESMES nos dan los pasos a seguir, instrucciones claras y precisas de lo que se debe hacer paso a paso. También nos indican qué es ESMES y lo que resta es los posibles síntomas. Eso sería todo con referente a la aplicación. Resultados y discusión. Resultados. El aplicativo ayuda al autocuidado de la salud de una persona o usuario por medio del cálculo del índice de masa corporal para que el usuario pueda descubrir su condición y de esta manera llevar un control de su peso. De esta manera el usuario puede dar seguimiento a su evolución y además tener una referencia para futuras consultas con un profesional de la salud. Discusión. El aplicativo solo da una referencia sobre la condición de la salud del paciente, además de mostrar posibles síntomas por este trastorno alimenticio, mas no provee un diagnóstico certero sobre alguna enfermedad posible que puede tener el usuario. Por ello, es indispensable que el usuario de esta aplicación sea acompañado con el seguimiento de un profesional de la salud. En cuanto a conclusiones y recomendaciones, tenemos las conclusiones. El presente sistema de monitoreo para enfermedades y síntomas provocados por el sobrepeso es una aplicación que ayudará al autocuidado de la salud para los usuarios que lo utilicen, ya que brindará información beneficiosa y útil para esta misión. Además, servirá como referencia para un diagnóstico hecho por un profesional de la salud gracias al cálculo del índice de masa corporal a partir de datos del usuario como el peso y la estatura. En recomendaciones tenemos, es importante que el usuario de este aplicativo vaya acompañado con el análisis diagnóstico de un profesional de la salud, como lo es un nutricionista, el cual es experto en temas alimenticios de la salud humana. Tener presente que la información brindada por el sistema es solo referencial y no es un diagnóstico verdadero. A continuación se mostrarán referencias que nos ayudaron a la realización del proyecto. Eso sería todo, gracias por su atención.